Ser podcast. Dejar propina en España no es obligatorio, pero sí ha sido una costumbre durante décadas. Una costumbre en bares y restaurantes, en gasolineras, en peluquerías, en locales de estética y más recientemente también hemos visto emerger la propina digital en plataformas de delivery y de transporte. Soy un poco la canilla. Sí, a veces sí que dejo algo, dejo 1 euro, 20 céntimos. Pues depende, si pago en efectivo, pues lo mejor pues suelto algo. No suelo dejar propina porque considero que ellos ya tienen un sueldo estipulado, que ya lo marca la ley. Tampoco está como muy normalizado en España. Es que como siento que ya tienen un sueldo, es como para quedarles más y ya les están pagando, ¿sabes? Depende, si es muy buena la atención o la comida o todo lo demás, sí, si no, no. A falta de esas cifras oficiales, lo que sí podemos constatar a pie de calle y en los comercios es la caída de los pagos en efectivo, que suelen ir muy vinculados a la propina. Según el Banco de España, menos del 60% de los pagos se realizan hoy con billetes y monedas, mientras que la tarjeta de crédito se usa ya para 1/3 de las operaciones diarias. Eso sin contar los pagos digitales a través de plataformas en nuestros teléfonos móviles. En fin, no sé si llegan a tanto en los países de nuestro entorno, donde la propina también es habitual. Le hemos preguntado a nuestra compañera Lucía Riera en Francia cómo funciona allí esta gratificación y esto es lo que nos ha contado desde París. La palabra propina en francés, pourboire, significa literalmente para beber. Es como decirle a quien la recibe, tómate algo de mi parte. Un agradecimiento por el servicio del camarero, que en Francia es opcional y suele oscilar entre el 5 y el 10% de la cuenta, pero con el uso cada vez más extendido de la tarjeta o el móvil para pagar, es cada vez más inusual que se deje propina. Además, aquí es muy habitual, más que en España, que nos cobren a cada comensal individualmente lo que hemos consumido, y en el caso de los bares, la mayoría de las veces te cobran antes incluso de servirte. Esto dificulta aún más que alguien se anime a redondear el precio con una propina, aunque sí podemos seguir viendo en muchos bares el típico bote en la barra para quien quiera dejar unas monedas. Quizá donde más propinas se dan es en los restaurantes o en los establecimientos más elegantes. Incluso en los supermercados, a la hora de pagar, el datáfono te ofrece redondear el coste de tu compra para hacer un donativo a alguna ONG. En Italia, Joan Solés, ¿existe alguna norma que regule las propinas o también es una práctica que se presta a abusos? Las propinas en Italia, como las lentejas, si quieres las dejas. En el bar, en el restaurante, en el taxi, en la peluquería, es un gesto de aprecio del buen servicio, pero no una obligación. Sí lo es la desfachatez del llamado coperto, la propina forzada de algunos restaurantes que te cobran la amortización de los cubiertos, versión moderna de una práctica medieval que consistía en poner utensilios a disposición de los caballeros para que pudieran consumir sus propios alimentos sentados en una mesa, pagando eso, il coperto. Dejar propina en Italia en efectivo, o si no hay otro remedio, con cargo a la tarjeta bancaria, es un gesto de cortesía, pero si el trato recibido deja mucho que desear, por favor, ni un céntimo. Ni un céntimo, dice Joan. En fin, seguro que a muchos clientes les provoca un pellizco de culpabilidad no dejar ni una moneda al terminar la comida. En Portugal, la hostelería Brais Suárez funciona igual que aquí en España. En Portugal la costumbre no difiere mucho a la española, no se exige nada y si el servicio es bueno y la cuenta elevada, los clientes tienden a dejar algo. Un reciente estudio de consumo lo estimaba en un 5% o en general en un redondeo ligeramente hacia arriba con el cambio. Desde luego sí se nota el fuerte aumento de turismo desde países de alto poder adquisitivo como Estados Unidos, porque esto está elevando los precios de los restaurantes y también ha hecho que muchos se hayan acostumbrado a las propinas. Algunos de hecho empiezan a pedirlas, como recoge un periódico, a través de coacción directa o indirecta, es decir, sugieren una cantidad exacta. La Asociación del Consumidor dice que la propina jamás podrá ser impuesta por el establecimiento en Portugal, pero sí hay restaurantes que hacen una pequeña trampa. Incluyen en la lista de precios en la carta un porcentaje extra por cada comensal, una especie de tasa de servicio, algo que ha escamado a los sindicatos porque esta forma de propina oficial pasa a estar gestionada por el restaurante y no repercute de la misma manera en el sueldo mensual de los camareros. La solución que se reclama es obvia, menos propina y mejores sueldos. Una tasa de servicio por comensal, vamos, una propina obligada y que encima no llega al bolsillo de quienes dan la cara frente al cliente. Fuera de Europa, la propina se toma muy en serio. Bueno, a ver si me aclaro, ¿tú nunca dejas propina? Bueno, no doy propina solo por costumbre. Solo la doy cuando alguien la merece porque realmente se ha esforzado, pero dar propinas porque sí, de forma automática, es una mierda. Al fin y al cabo, solo hacen su trabajo. La chica fue amable.
Se portó bien, pero no fue nada especial. Escuchábamos esa escena de la película Reservoir Dogs en la que el señor Rosa, Steve Buscemi, se negaba a dejar propina por defecto a las camareras, algo que en Estados Unidos es mucho más que una costumbre, es casi una obligación, y no dejarla o ser demasiado rácano puede considerarse una falta de respeto y acarrear una bronca tremenda con el camarero de turno. El caso es que hoy reflexionamos sobre el fenómeno de la propina. ¿Tienen los días contados por la irrupción de los pagos digitales? ¿Se regularán para garantizar que tributen como conviene? ¿Y qué implicaciones económicas y sociales tiene que tantos trabajadores en España dependan de ese dinero extra para llegar a fin de mes? Nuestra compañera Sonia Ballesteros ha hablado con uno de los mayores expertos en la materia sobre todas estas cuestiones. Miguel Almunia es profesor de Economía en CUNEF Universidad, doctor por Berkeley, máster por Harvard. Ha obtenido una beca Leonardo de la Fundación BBVA con el proyecto Rebaja Temporal del IVA sobre alimentos básicos. Y aunque ese del IVA es un tema muy interesante, hoy hablamos de propinas. Ya nos escucha Miguel Almunia, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Tú escribiste hace ya algún tiempo, al salir de la pandemia, un artículo sobre el futuro de las propinas en un mundo sin efectivo. Es evidente que ese mundo sin cash se ha expandido. ¿Se han adaptado las propinas a este nuevo mundo? Pues mi impresión, y esto parte de una experiencia personal, creo que no se ha adaptado todavía del todo el sector de la hostelería, sobre todo, que es donde más propinas teóricamente dejábamos antes de pagar siempre con tarjeta. Creo que no se ha terminado de adaptar. Creo que todavía hay ajustes por hacer y creo que se está en parte perdiendo esta costumbre de las propinas y hay quien gana y quien pierde. ¿Qué es lo que haría falta para que se adaptara el sector? Pues, a ver, la experiencia habitual que tenemos como consumidores es que cuando pagamos con tarjeta vienen con un datáfono, se pone la cantidad y pagamos. Ahí muchas veces preguntamos al camarero si se puede dejar propina, a veces te dicen que la dejes en efectivo, a veces se puede aumentar la cantidad. Lo que se ve en otros países es que en el propio datáfono te dan la opción de dejar la propina cuando estás pagando y del porcentaje que quieres dejar o los euros que quieres dejar. Y esto es algo que yo he visto en muy pocos sitios en España y sería quizá una manera de facilitar la práctica de dejar la propina. Sí que facilitaría las cosas, porque ahora mismo, por ejemplo, si queremos dejar propina, ¿no?, y vamos a pagar con tarjeta, ¿cómo deberíamos hacerlo? Porque cuando incluimos la propina en ese ticket de consumición en un único pago, nos queda siempre la duda de saber qué pasa con ese dinero. Exacto, ¿quién se lo lleva? Claro. Esa es la pregunta del millón que muchos le hacemos al propio camarero y a veces te dicen que les llega, a veces que no, porque el tratamiento legalmente es un poco complejo, ¿no? Esa propina se supone que debería ser una transacción que va del consumidor al camarero o al grupo de trabajadores del local, que a veces se reparten entre camareros y el personal de cocina, y debería ir directamente sin pasar por la empresa. Pero claro, cuando pagamos con tarjeta, pues eso ya entra en las cuentas de la empresa. Entonces, legalmente, ese dinero, ¿qué impuestos tendría que tener? Pues eso, los trabajadores que reciben la propina deberían pagar impuesto a la renta, y la ley tiene ahí una zona un poco gris sobre si debería pagar también contribuciones a la seguridad social. La ley dice que si el dinero no pasa por la empresa, es decir, si lo dejáramos en efectivo y se lo queda el camarero debería hacer su declaración de la renta, pero no tendría que cambiar su cotización. Pero si pasa por la empresa, aunque a la empresa no le tiene que afectar, sí que le tiene que calcular la retención y las cotizaciones de ese dinero que está repartiendo la empresa. Pero lo que nunca habría es IVA. Nosotros estamos pagando IVA por los alimentos o las bebidas que hemos comido, pero el IVA no debería afectarle nada que haya propina o no haya propina. Pero es verdad que al hacer el pago con tarjeta, pues ya hay un paso más que en la contabilidad de la empresa se tiene que hacer para hacerlo todo de acuerdo a la ley. Y eso es lo que parece que algunos establecimientos quieren evitarse, ese coste adicional de tener que calcular retenciones y las cotizaciones de los trabajadores, y por eso no quieren que se hagan las propinas por ahí. Y luego está el caso terrible en el que el empresario se quede el dinero de la propina sin que lo dé a los trabajadores, que lamentablemente también existirá. También pasa. Pero en cualquier caso, para hacerlo de manera legal, le complican la vida al propietario del establecimiento de una forma bastante importante. Pero yo creo que eso es acostumbrarse, ¿no? Yo unos años de mi vida viví en Estados Unidos. En Estados Unidos la propina es algo que está totalmente establecido y hay unos porcentajes que se fijan en cada estado y es una parte importante del sueldo de los trabajadores. Y todos los datáfonos, y yo vivía allí hace 20 años, ya tenían la opción de poner un porcentaje y ya todas las empresas lo tenían incorporado en su contabilidad. Yo creo que aquí en España estamos en ese proceso de transición en el que todavía
hay establecimientos que se resisten a incluirlo dentro de su contabilidad y por eso estamos en esa fricción, pero yo creo que llegaremos a un equilibrio en el que sí que lo tendrán incorporado y no será un problema. Estamos simplemente en la transición que a veces nos cuestan, las transiciones a una nueva tecnología. Totalmente, pero en España el tema no está regulado, no hay una regla fija ni una normativa al respecto. Se supone que aquí está incluido el servicio en el ticket que nosotros pagamos, en Estados Unidos no, por eso todo el mundo, de alguna forma es obligatorio dejar esa propina, porque ahí lo que estás dejando no es propina, estás pagando el servicio que aquí ya pagas. ¿Debería regularse en cualquier caso la propina aquí en España? Bueno, hay distintas tradiciones en cada país. Aquí la tradición siempre ha sido que es algo voluntario, que es opcional, que se deja cuando consideras que has tenido un buen servicio, y si crees que el servicio no ha sido especialmente bueno, pues queda ahí. También hay diferencias en el salario mínimo. Aquí los salarios mínimos, proporcionalmente al nivel de vida, son más altos que en Estados Unidos. Por lo tanto, se supone que con un salario mínimo un camarero puede tener ya unas ganancias dignas. Entonces, a mí me parece que no necesariamente el hecho de que cambie la tecnología tiene que hacer que cambiemos nuestra tradición, nuestro modo de hacer las cosas. Puede seguir siendo voluntaria, pero es verdad que nos falta tenerlo incorporado dentro de nuestra tecnología y dentro de la contabilidad de las empresas para que podamos seguir haciéndolo como lo hacíamos antes, cuando pagábamos en efectivo. Miguel, una cosa, fíjate, yo pienso que si el trabajador recibe un salario justo, como tú has dicho, y el servicio está incluido en el ticket, ¿por qué damos propina? Porque yo no se la doy, por ejemplo, a la dependienta de una zapatería que me atiende estupendamente, que soporta mis quejas por mis problemas en los pies y me aconseja además muy bien sobre lo que me conviene. Es cierto, es una cuestión que nos podemos preguntar, ¿no? ¿Por qué hay esa costumbre de dejar propina en los restaurantes y quizá no tanto en los bares y no a los taxis, que en otros países sí que se les deja, o a cualquier otro trabajo de servicios? Y es un debate interesante. Al final la propina es una especie de sueldo variable que pone la pelota en el tejado del trabajador, que tiene que hacer un servicio especialmente bueno para ganarse esa parte de su salario, y el empresario se quita un riesgo. Entonces, estoy de acuerdo contigo que se podría argumentar, bueno, pues deberían los salarios cubrir suficientemente el trabajo que hacen estos trabajadores, pero es una costumbre. La costumbre está ahí y es difícil quitar esas costumbres de la gente. Hay gente que quiere, cuando tiene un buen servicio en un restaurante, dejar la propina para apreciar ese servicio que ha recibido. Hablando de la fiscalidad, antes cuando se pagaba en efectivo, ese era dinero negro. Y si lo dejamos ahora también, casos, ¿no? Sí. Supongo. En la mayor parte de los casos sí, porque ahí quedaba en la responsabilidad del camarero declarar esto en la renta. Y claro, los incentivos son los que son. Yo he hecho mucha investigación sobre evasión fiscal y claro, cuanta más información hay para Hacienda, pues más probable es que los contribuyentes paguen, y si pagamos con tarjeta, desde luego eso hace que la información esté ahí, que esté en la transacción bancaria, entonces es más difícil para el restaurante evadir ese dinero y también es más difícil evadir esa propina. Y entonces eso abre quizá un debate sobre cuál debería ser el tratamiento fiscal de la propina, porque ahora está pagando impuestos, lo que antes no lo pagaba, pero no lo pagaba ilegalmente, como bien has apuntado. Sí, precisamente en Estados Unidos ha habido un debate, las propinas siempre han tenido que tributar por renta, y precisamente ahora el gobierno de Trump ha hecho una ley en la que exime cierta cantidad de propinas de pago de la renta, y hay un debate importante diciendo, bueno, si decimos que las propinas no tienen que pagar impuesto a la renta, estamos dando un incentivo a que las propinas sean todavía un porcentaje más alto de lo que se le paga a los trabajadores, porque así eso no paga impuestos, y las empresas van a decir, bueno, te pago menos ahora al camarero porque vas a recibir más propinas y ahí no pagas impuestos y ganamos todos. Pero ese ganamos todos, al final quien pierde es perdemos Hacienda. Todos. No, al final perdemos todos. Miguel, en el artículo que escribiste sobre el futuro de las propinas, hablabas de una aplicación para lidiar con este problema, no sé si lo recuerdas. Consistía en que cada trabajador tuviera una cuenta personal que genere un código QR. Explícanoslo y dinos eso en qué ha quedado. Pues sí, efectivamente, cuando escribí este artículo, que fue hace 2 años ya, encontré esta aplicación, Tipéame, que básicamente permitía, como has indicado, pues un trabajador puede abrirse una cuenta gratuita, crear un código QR y tener ese código QR para que la propina vaya directamente al trabajador. Desde que escribí ese artículo hasta ahora, la aplicación Bizum, que usan varios bancos españoles, ha crecido mucho, y creo que hay mucha parte de la población que ya está acostumbrada a hacer pagos en Bizum, y a lo mejor se podría integrar algún tipo de sistema de estos en Bizum, de manera que la propina pueda ir incluso
al camarero individualmente, ¿no? Que cada uno tenga su QR o un número y que se le pueda hacer una propina fácilmente. De esta manera ya no pasa el dinero por las cuentas de la empresa y eso le quita un dolor de cabeza a la empresa, pero seguimos teniendo el tema de si el trabajador va a pagar el impuesto a la renta sobre ese dinero que reciben propinas. Ese pago es más fácil de seguir por parte de Hacienda porque es electrónico, pero bueno, podría ser una manera. Yo sé que esta aplicación sigue existiendo, pero no me la he encontrado nunca en un restaurante, con lo cual no sé si su extensión en el mercado ha sido muy, muy amplia. Me da la sensación de que la expansión de medios de pago como Bizum podría tener una aplicación en este ámbito, aunque tampoco lo he visto. Fíjate que era lo siguiente que yo te quería comentar, era eso, si Bizum podía ser una buena vía para el pago de propinas, porque yo lo he visto incluso en músicos callejeros. Claro, porque como ya no llevamos efectivo, alguna gente que a lo mejor dejábamos €1, pues ya no lo dejamos, pero si hay un número de Bizum, pues a lo mejor sí que lo hacemos totalmente. Yo creo que ese es el camino que va a haber al futuro. Hay mucha gente que tiene mucho amor por el efectivo y que les va a costar mucho dejar de usarlo y por lo tanto los gobiernos creo que no van a eliminarlo del todo, pero la evolución natural es que cada vez la inmensa mayoría de los pagos se hagan de manera electrónica porque es mucho más cómodo y mucho más fácil para todos. Miguel, ¿tú dejas propinas? Yo dejo propinas, no siempre, pero sí, voy a un restaurante y me gusta el servicio, sí me gusta dejar una propina. Y además tengo un poco la costumbre de Estados Unidos, que como dejaba una propina tan grande, porque era la costumbre, pues ya se me quedó y se me hace raro llegar a un sitio y no dejar. Miguel Pero siempre Almunia, les pregunto a los camareros si les va a ir a ellos, porque lo que no suelo llevar es efectivo. Siempre les pregunto si les va a ir a ellos y alguna vez que me dicen no nos llega a nosotros, entonces no la dejo. Miguel Almunia, muchísimas gracias por haber estado este rato con nosotros en Código de Barras. Gracias a vosotros. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.